Buenas noches, pues qué emoción. Ya estamos en Levítico. Fíjense qué interesante, todavía no termina enero y ya vamos en el tercer libro de las Escrituras. Así que es un gozo seguir leyendo la palabra de Dios y te animo a que no desmayemos, sino que continuemos hasta lograrlo, leer todo, ¿verdad? Muy bien, Levítico capítulo 3. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones. Lo- los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Del sacrificio de las ofrendas de paz, traerá una ofrenda encendida al Señor. La grasa, la colentera que cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Igual pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Después presentará de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que están sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones. Donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Capítulo 4. Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces os ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado.
La grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado, que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel, perdón, del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña donde se echan las cenizas, lo quemará. Si toda la congregación de Israel es la que comete error, y el asunto pasa desapercibido a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá la sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, frente al velo. Pondrá sangre sobre los conos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así, el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los conos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que cometió, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable al Señor. Así, el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero, si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la sangre de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Capítulo 5.
Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien. En cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado, dos tórtolas o dos pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará al segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la décima parte de un efa, o sea, 2.2 litros de flor de harina, como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda del cereal. El Señor le dijo a Moisés: Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata, pues un ciclo equivale a 11.4 gramos, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así, el sacerdote haría expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente, y sin él saberlo, le será perdonado. Esa ofrenda por la culpa ciertamente era culpable delante del Señor. Levítico capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peque en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre,
Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar o lo que obtuvo mediante extorsión o el depósito que le fue confiado o la cosa perdida que haya encontrado o cualquiera cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más, se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por su culpa. Entonces traerá al sacerdote una ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrás sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón se presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Y el Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos se han de ofrecer al Señor el día de su unción. La décima parte de un efa, es decir, 2,2 litros de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén. Y cuando se haya mezclado bien, la traerás, ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote de entre los hijos de Aarón, sea ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces el Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de la reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado, y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en un lugar santo lo que fue salpicado, y la vasija del barro en la cual fue hervida será quebrada. Y si se sirvió en una vasija de bronce, se restregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Es cosa santísima, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión. Para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemada. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy.
Dios les bendiga, les espero el día de mañana. Bendiciones.